El polvo rojizo del sendero de tierra roja se levantaba con cada paso que daba el Ara, cada grano de arena un recordatorio, punzante de la humillación que la había seguido desde su nacimiento. No era solo el sol implacable de Arizona lo que la hacía encorvarse, bajo el peso de los años, sino la mirada constante de desprecio, los susurros crueles que se aferraban a su espalda como una segunda sombra. Gigante, la llamaban, una burla que resonaba en cada rincón de la aldea, desde las chozas de barro hasta los fogones humeantes, donde las mujeres preparaban la comida. Sus casi 2 metros de estatura, una anomalía en una comunidad donde la mayoría apenas superaba el 1,5 metros, la había marcado desde la cuna con un estigma invisible pero omnipresente. Su madre, una mujer menuda y frágil, había muerto al darle a luz, y la aldea murmuraba que su tamaño desproporcionado había sido la causa, una sentencia implícita que la culpaba por una tragedia de la que no tenía culpa. Su padre, un hombre endurecido por el sol y la guerra, la había criado con una mezcla de lástima y resentimiento apenas disimulados. Él nunca la había llamado gigante directamente, pero sus ojos evitaban los de ella, incapaces de sostener su mirada, y su silencio era más ensordecedor que cualquier grito, un eco constante de su decepción. El Ara recordaba vívidamente la última humillación, la que había sellado su destino, con una marca imborrable. Había sido durante la danza del sol, una celebración sagrada en la que las jóvenes solteras mostraban su gracia y habilidad para atraer a los guerreros, un rito de paso crucial en la vida de cualquier joven de la tribu. Ella, siempre torpe en su propio cuerpo, un elefante en un campo de gacelas, se había tropezado con sus propios pies, cayendo estrepitosamente en medio del círculo de tambores y cantos, un estruendo que interrumpió la armonía de la ceremonia. Las risas no habían sido sutiles, habían estallado como truenos, resonando en el valle, cada carcajada un latigazo en su alma ya herida. Incluso los chamanes, con sus rostros pintados y sus ojos sabios, no habían podido ocultar una mueca de desdén, un gesto que confirmaba su estatus de paria. Después de aquello, su padre, con el rostro más sombrío de lo habitual, una sombra más profunda de lo que la envolvía a ella, la había convocado a su choza. Sus palabras habían sido concisas y desprovistas de emoción, cortantes como cuchillos. La tribu necesita alianzas, el Ara, tu singularidad. Hace difícil tu unión aquí. No hay guerrero que te mire con ojos de compañero. El gran jefe lobo solitario, de las tribus de las montañas, ha pedido una mujer fuerte para forjar una paz con su pueblo. Irás con él al amanecer. Será tu destino y el destino de nuestra gente. La noticia, lejos de ser un shock paralizante, había sido un alivio amargo, una liberación inesperada de una prisión de soledad. Lobo solitario, líder de una tribu apache de las montañas, era conocido por su ferocidad y su implacable voluntad. Sus historias de batalla resonaban en el viento, pero al menos, pensó el Ara con un rayo de esperanza, en su nueva vida estaría lejos de las miradas de juicio y las risas sofocadas que la habían perseguido durante tanto tiempo, como un fantasma de su pasado. Quizás, solo quizás entre extraños encontraría un lugar donde simplemente ser. El viaje hacia las montañas fue largo y solitario, cada paso una meditación forzada sobre su incierto futuro. El Ara caminaba con su cabeza gacha, sus pertenencias esenciales envueltas en una manta burda sobre su hombro, el peso no solo de sus escasas posesiones, sino de toda una vida de desprecio. El aire se volvía más fresco a medida que ascendía, un respiro bienvenido del calor asfixiante de las llanuras, y la vegetación cambiaba drásticamente de los cactus espinosos y la maleza, seca a pinos altos y majestuosos, que se erguían como centinelas silenciosos. Las sombras de los picos se alargaban a medida que el sol descendía, proyectando figuras fantásticas y cambiantes sobre el terreno rocoso, como si los espíritus de la tierra bailaran a su alrededor. Cada crujido de una hoja seca bajo sus pies, cada susurro del viento entre los árboles, parecía amplificado en el silencio opresivo de la naturaleza, un coro de la soledad. El Ara se sentía como una intrusa en este paisaje vasto e indiferente, una mota insignificante en la inmensidad de las montañas.
que se alzaban majestuosas a su alrededor, picos cubiertos de nieve eterna en la distancia. Se preguntó si estos espíritus antiguos, los guardianes de las cumbres, la juzgarían también, si su altura la haría parecer una figura grotesca incluso ante sus ojos etéreos y sabios. La soledad se le clavaba en el pecho, una punzada fría que se sumaba al ya familiar dolor de su existencia, una herida que parecía no tener fin. No había compañía en su viaje, solo el eco de sus propios pensamientos, las voces de la burla que parecían seguirla, incluso a la distancia, susurrando en su mente. Se aferraba a la esperanza de que, tal vez, en esta nueva tribu, entre gente desconocida que no tuviera preconcepciones sobre ella, podría encontrar un rincón donde su peculiaridad no fuera un estigma, sino simplemente una característica. Una característica tal vez, ni siquiera digna de mención, una parte más de ella que no definiera su ser. Era una esperanza tenue, casi irracional en su desesperación. Pero en ese momento, era lo único que la mantenía en pie, el combustible que impulsaba sus doloridos músculos hacia adelante. El cansancio físico se sumaba al agotamiento emocional, y cada paso era un esfuerzo consciente de voluntad, más que de fuerza, un acto de fe en un futuro incierto. Cuando finalmente divisó el campamento del lobo solitario al atardecer, un conjunto de tipis que se alzaban contra el telón de fondo de los picos, sus nervios se tensaron con una mezcla de aprensión y anticipación. Las tipis eran más robustas, construidas para soportar el rigor del clima de montaña, las fogatas más grandes y brillantes, y los guerreros que la observaban con curiosidad parecían más imponentes y robustos que los de su propia aldea, con una severidad en sus rostros. Un hombre alto y fuerte, con una trenza larga y gruesa adornada con plumas de águila, el símbolo de su liderazgo, se adelantó para recibirla. Su porte era digno, su presencia magnética. Sus ojos, oscuros como obsidiana pulida, se posaron en ella, escrutándola de pies a cabeza con una intensidad que la hizo temblar ligeramente. El ara esperaba una mirada de disgusto, una expresión de burla, de rechazo, pero en su lugar, el rostro del jefe permaneció impasible, casi curioso, sin mostrar emoción alguna. No había condescendencia ni lástima, solo una evaluación tranquila y directa, como un cazador observando a su presa. Era una mirada que la desarmaba por su sorprendente falta de juicio. «Bienvenida, Elara, hija de nube silenciosa», dijo Lobo Solitario con una voz profunda y resonante, que parecía vibrar en el aire. «Tu padre ha hablado de tu fortaleza. Te esperábamos. Tu llegada es un buen augurio». La mención de su fortaleza la tomó por sorpresa. Nadie en su vida la había asociado con tal cualidad. La había asociado con la torpeza, la singularidad, la carga, la vergüenza, pero nunca con la fortaleza. ¿Qué sabía Lobo Solitario de ella? ¿Qué le habría dicho su padre? Un hombre que apenas la miraba a los ojos, que evitaba su mirada con una vergüenza apenas disimulada. Había visto algo en ella que incluso ella misma no podía discernir. El ara se encogió ligeramente, una reacción automática a la mención de su tamaño, un tic nervioso que había desarrollado a lo largo de los años. Pero Lobo Solitario no pareció notarlo, o si lo hizo, no le dio importancia alguna. La llevó a una tipi más grande que las demás, indicándole que era su lugar, su nuevo hogar. La tipi era espaciosa y estaba bien construida, con pieles suaves en el suelo y un fuego crepitante en el centro, irradiando un calor reconfortante. Era más acogedora y cálida de lo que había esperado de una tribu de guerreros de montaña. Se sentó, sus músculos doloridos por el largo viaje, y observó a los guerreros y las mujeres del clan, que se movían con una gracia silenciosa y eficiente alrededor del campamento. Eran un pueblo de la montaña, diferente en su porte y su espíritu a la gente de su propia aldea, más ligada a las tierras bajas. Había una dureza en sus rostros, cincelada por el viento y el sol, pero también una quietud, una paz interior que la intrigaba profundamente. Parecían moverse con un propósito, cada acción imbuida de significado. Los primeros días en la tribu del Lobo Solitario fueron un torbellino de nuevas costumbres, nuevos sonidos y silencios incómodos. El ara se esforzaba por aprender las tareas de la tribu, desde preparar pieles hasta recolectar hierbas medicinales en los intrincados senderos de la montaña.
Las mujeres del clan la observaban con una mezcla de recelo y fascinación. Sus manos, acostumbradas a tareas delicadas en su aldea natal, eran torpes con el arco y la flecha, y sus pasos, aunque largos y capaces de cubrir grandes distancias, carecían de la ligereza necesaria para la caza silenciosa. Se sentía observada en todo momento, cada error magnificado por su propia inseguridad, un foco constante sobre su inexperiencia. Hubo momentos en que la desesperación la invadió. La familiar sensación de no pertenecer, de ser inadecuada, de ser una carga. Intentaba realizar las tareas con el mayor esmero posible, con una dedicación férrea, pero su cuerpo parecía traicionarla una y otra vez. Al intentar tejer una cesta con las finas fibras de sauce, sus dedos grandes resultaban torpes, anudándose en un revoltijo frustrante. Cuando intentaba encender el fuego con el pedernal, sus manos temblaban con la tensión y las chispas se negaban a prender la yesca. Las miradas de las otras mujeres no eran de malicia, pero sí de una curiosidad persistente que la hacía sentir como un espécimen bajo un lente, una rareza. Sentía el peso de las expectativas, no de ellos, sino de su propia necesidad de demostrar que no era la carga que su padre había insinuado, que era digna de su nuevo hogar. Anhelaba la aprobación, el simple gesto de una sonrisa o un asentimiento, una señal de que estaba haciendo las cosas bien. Un día, mientras intentaba moler maíz con una piedra pesada, una tarea que requería fuerza y precisión, sus músculos temblaron de agotamiento y la piedra se le resbaló de las manos, derramando el grano dorado por el suelo de tierra. Las mujeres a su alrededor soltaron risitas, susurros que, aunque no explícitos, Elara entendía perfectamente, y Elara sintió el viejo rubor de vergüenza subir por su cuello, una ola de calor que le quemaba las mejillas. Se preparó para la reprimenda, para la mirada de decepción, para el juicio silencioso que conocía tan bien. Se encogió esperando el golpe verbal, las palabras hirientes que la devolverían a su lugar. Pero en ese momento, Lobo Solitario apareció. Su presencia era imponente, pero su rostro no mostraba enojo. No dijo una palabra a las otras mujeres. Su mirada las silenció sin necesidad de una sola palabra. Sus ojos se posaron en Elara no con reproche, sino con una comprensión que la desarmó. Una mirada que transmitía una extraña calma. Simplemente se acercó a Elara, se agachó con una facilidad sorprendente para su tamaño y comenzó a recoger el maíz con calma, grano por grano, sin prisa, sin un ápice de frustración o reproche en sus gestos. Sus acciones no eran un regaño, sino un gesto de apoyo silencioso, una mano tendida en la oscuridad de su vergüenza, un faro en su tormenta interna. A veces, el camino más largo es el más seguro, dijo, levantándose con un puñado de maíz limpio en sus grandes manos. Su voz era tranquila, resonante, pero no imponente. Era una voz que infundía calma, que la envolvía como un manto protector. Cada paso tiene un propósito. No te apresures. La prisa es un viento que dispersa el polvo y el propósito, pero la paciencia es el arroyo que nutre la tierra, que permite que la semilla germine y crezca fuerte. ¿Me ayudarías a llevar esto a la olla de la cena? Tu fuerza es valiosa aquí, Elara. Su pregunta no era una orden, sino una invitación a colaborar, a compartir una tarea, a ser parte de algo. Ese simple gesto de bondad, esa pequeña acción desinteresada, fue el primer rayo de sol en la vida de Elara. Un punto de inflexión. Lobo Solitario no la juzgaba. En cambio, parecía ver más allá de su apariencia, hacia la persona que Elara luchaba por ser, hacia el espíritu que residía en su interior. Comenzó a notarlo en pequeñas cosas, cómo sus ojos la seguían, con una atención que no tenía nada que ver con su tamaño, cómo su ceño se fruncía ligeramente cuando la veía frustrada, cómo su boca se curvaba en una sonrisa apenas perceptible cuando lograba algo nuevo o superaba un obstáculo. Poco a poco, comenzaron a pasar tiempo juntos. Él la invitaba a sentarse junto al fuego mientras él afilaba sus cuchillos con movimientos expertos, la luz de las llamas danzando en sus rasgos serios y definidos. Le contaba historias de sus antepasados, de los valientes guerreros y las sabias mujeres que habían forjado su tribu, de los espíritus de las montañas que velaban por su pueblo, de las batallas que habían librado
y las victorias que habían ganado, no con arrogancia, sino con la sabiduría de la experiencia, con la humildad de quien ha visto mucho. Habló de la importancia de la paciencia en la caza, de la observación en la estrategia, de la quietud del espíritu, en la meditación profunda que los conectaba con la tierra. Elara, que nunca había sentido que sus pensamientos fueran dignos de ser escuchados, se encontró compartiendo sus propios miedos más profundos, sus frustraciones por no encajar, las cicatrices invisibles que las burlas habían dejado en su alma, la soledad que la había acompañado desde la infancia. Le habló de su niñez, de cómo los otros niños la evitaban, de cómo los guerreros más jóvenes se reían a carcajadas cuando intentaba participar en los juegos, de la sensación constante de ser un estorbo, una figura desgarbada que solo causaba problemas. Lobo Solitario la escuchaba con una intensidad que la hacía sentir que cada palabra que pronunciaba era valiosa, importante, digna de ser escuchada. No ofrecía soluciones fáciles ni consuelo vacío. Simplemente escuchaba y en su escucha, Elara encontró una aceptación que nunca antes había conocido, una conexión profunda y auténtica. Una tarde, mientras miraban las estrellas que salpicaban el cielo oscuro de las montañas, miles de puntos de luz brillando con una intensidad que las luces de la aldea de Elara nunca permitían ver, un espectáculo cósmico que la dejaba sin aliento, Elara le preguntó, su voz apenas un susurro en la vasta quietud de la noche: ¿por qué me elegiste a mí, Lobo Solitario? Sé que soy diferente. Mis propias personas me consideraban una carga, otros simplemente una curiosidad grotesca, un espectáculo. El jefe giró su cabeza para mirarla, sus ojos brillando con la luz de la fogata, un reflejo de las estrellas sobre ellos. Su mirada era profunda, penetrante, como si pudiera ver directamente en su alma, desentrañando cada capa de inseguridad. Las estrellas, dijo, su voz suave pero firme, cada palabra resonando con una convicción que la estremeció, están más cerca de aquellos que pueden alcanzar más alto. Tus pies tocan la tierra, pero tu espíritu busca el cielo. Elara, veo en ti una fuerza que tus propios ojos no han aprendido a reconocer, una luz que ha estado opacada por las sombras de la duda. Los que se rieron de ti solo vieron una sombra, una desviación de lo que creían normal, de lo que encajaba en sus estrechos moldes. Yo veo la luz, Elara. Veo a una mujer con la espalda recta, con el alma noble, con un corazón capaz de abarcar el mundo. Tus antepasados te dieron esta altura no como una maldición, sino como una bendición, un don del Gran Espíritu, una señal de que estás destinada a ver más allá del horizonte, a liderar desde una perspectiva que otros no pueden alcanzar, a proteger con una sombra más grande que envolverá a tu pueblo. Aquello que te hacía encorvarte, yo te haré erguirte. Tu estatura es un regalo, una conexión más directa con el Gran Espíritu que habita en las cumbres más altas, que ve el mundo desde lo alto. No eres una carga, Elara, eres un pilar, eres una fuerza de la naturaleza, como el gran oso de las montañas, imponente y protector. Solo tienes que aprender a abrazar esa verdad, a confiar en el poder que reside en ti. Tus manos grandes pueden construir refugios fuertes y duraderos. Tus pasos largos pueden cubrir distancias que otros no pueden ni soñar. Tu visión amplia te permitirá anticipar peligros y guiar a tu gente a salvo. Todo lo que considerabas un defecto es, en realidad, tu mayor virtud, tu mayor bendición. Sus palabras no fueron un cumplido superficial, sino una revelación que Elara nunca había escuchado antes, una verdad que resonó en lo más profundo de su ser. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, de alivio, de una liberación profunda que sentía en lo más hondo de su ser, un nudo que se deshacía. Por primera vez en su vida, se sintió vista, no como un monstruo, sino como un ser humano valioso, único, con un propósito claro y definido. Era como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros, permitiéndole respirar libremente por primera vez en su vida, una bocanada de aire puro y liberador. A medida que las estaciones cambiaban, trayendo consigo el florecimiento y la decadencia de la vida en la montaña. También lo hacía la relación entre Elara y Lobo Solitario, profundizándose con cada día que pasaba. Él la llevó a casar con él,
no como una carga que debía ser protegida, sino como una compañera de igual a igual, confiando en su juicio y en su creciente habilidad. Le enseñó a usar su altura a su favor, a ver por encima de la maleza densa que cubría el suelo del bosque, a estirar sus brazos para alcanzar frutos en las ramas más altas de los árboles, a moverse con la astucia silenciosa de un puma, mimetizándose con el entorno. Bajo su guía paciente y experta, la torpeza que había definido a Elara comenzó a transformarse en gracia, su timidez en confianza, su inseguridad en una determinación férrea. Descubrió que sus largos brazos le daban una ventaja inestimable en el tiro con arco, que sus largas piernas le permitían moverse con una rapidez asombrosa a través de terrenos difíciles y escarpados, que su visión elevada le permitía detectar presas y peligros desde lejos, anticipando movimientos y reaccionando con presteza. Lobo Solitario la animaba constantemente. Sus palabras de aliento eran como un bálsamo para su alma, nutriendo su espíritu. «No hay viento que no pueda ser domado, Elara», le decía mientras practicaban el tiro con arco. «Solo tienes que conocer su dirección y usar su fuerza. Lo mismo ocurre con tu propio espíritu. Abrázala, no la temas». La confianza del Lobo Solitario en ella era contagiosa, un regalo que Elara atesoraba. Lentamente, Elara comenzó a creer en sí misma, a aceptar su cuerpo no como una prisión de vergüenza, sino como una herramienta poderosa, un vehículo para su espíritu indomable. Cada logro, por pequeño que fuera, era una victoria sobre los años de desprecio y duda. Un día, mientras rastreaban un ciervo a través del bosque denso, susurrando entre los árboles con el sigilo que el Lobo Solitario le había enseñado, una técnica que los hacía casi invisibles en el denso follaje, se encontraron con un grupo de bandidos que habían estado asaltando a las tribus de la región, robando alimentos, secuestrando jóvenes y sembrando el terror. Eran hombres desalmados, sin honor. Lobo Solitario, a pesar de su fuerza y su habilidad legendaria en el combate cuerpo a cuerpo, estaba en desventaja numérica. Había 6 bandidos, armados con hachas toscas y lanzas afiladas, sus rostros cubiertos de pintura de guerra y malicia. El primer bandido se abalanzó sobre el Lobo Solitario, su hacha brillando con una luz siniestra al sol de la tarde. Lobo Solitario lo esquivó con agilidad felina, pero otro bandido se acercaba peligrosamente por su flanco, listo para atacar. En un impulso, Elara, que había estado observando la escena, con una lucidez sorprendente y una adrenalina que le recorría las venas, se lanzó hacia adelante con un grito de guerra que resonó entre los árboles, un sonido que sorprendió incluso a los bandidos más aguerridos. No era un grito de miedo, sino de pura determinación, de una ferocidad recién descubierta. Su imponente estatura de casi 2 metros, combinada con su repentino ataque, tomó por sorpresa a uno de los bandidos más grandes, un hombre corpulento que se preparaba para asestar un golpe mortal al Lobo Solitario. Elara, usando su propio peso y un movimiento que había practicado en la caza para derribar presas, empujó al bandido con tal fuerza que cayó hacia atrás, chocando contra otros 2 de sus compañeros, creando un instante de caos y confusión. Su valentía, aunque impulsiva y nacida de un instinto protector primordial, dio al Lobo Solitario el tiempo suficiente para desarmar a los otros, con movimientos rápidos y precisos, dignos de un bailarín letal. Lobo Solitario se deshizo de 2 de los bandidos, sus armas cayendo al suelo con un tintineo metálico. Los bandidos restantes, desorganizados y visiblemente sorprendidos por la feroz defensa de Elara, comenzaron a dudar, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y asombro. Elara, aprovechando el caos y el momento de debilidad, recogió una rama gruesa del suelo y la blandió como un bastón de guerra, golpeando a otro bandido en el hombro con un golpe contundente, desequilibrándolo. Su inesperada ferocidad hizo que los bandidos restantes, que se habían jactado de su superioridad, huyeran despavoridos hacia el bosque, dejando atrás a sus compañeros heridos y sus armas, su huida desordenada un testimonio de su miedo. La victoria había sido el resultado de la sincronía y el coraje de ambos, una danza letal de amor y protección. Aquella noche, bajo el manto estrellado, con el fuego crepitando suavemente en la oscuridad y el silencio del bosque,
Como único testigo de su intimidad, Lobo Solitario la miró con una expresión de profundo respeto y admiración. Su rostro, generalmente serio y estoico, se suavizó con una emoción que Elara nunca antes le había visto, una ternura que le derritió el corazón. «Has luchado como una leona, Elara», dijo, su voz llena de asombro y reverencia. «Tu corazón es tan grande como tu altura. Eres una verdadera guerrera, digna de mi clan y de los espíritus de esta tierra. Tu valentía no solo me protegió en el momento de peligro, sino que también inspiró a los árboles y a las estrellas. Eres un espíritu indomable, Elara. Mis antepasados te hubieran reverenciado, te hubieran celebrado con cantos y danzas. Tu padre habló de tu fortaleza, pero ni él sabía la profundidad de la verdad que pronunció con esas pocas palabras. Eres el roble más alto de este bosque, inquebrantable ante la tormenta más feroz, un faro de luz en la oscuridad. No solo te erguiste, sino que me elevaste a mí también». Elara sintió un calor inusual en su pecho, un sentimiento que nunca había experimentado con tal intensidad, un amor que la envolvía y la consumía. No era solo la aceptación, era algo más profundo, algo que resonaba con cada fibra de su ser, un amor que trascendía las palabras y las apariencias, un lazo inquebrantable forjado en el crisol del peligro compartido y el respeto mutuo. Ella, que siempre había sentido que su corazón era un lugar solitario y frío, ahora sentía que estaba lleno de una luz cálida y vibrante. El amor entre Elara y Lobo Solitario floreció como las flores silvestres en primavera, de forma natural e inevitable, cada día más arraigado, más vibrante, extendiendo sus raíces profundas en la tierra de sus corazones. Compartieron risas genuinas, de esas que hacen vibrar el alma, silencios cómodos que no necesitaban ser llenados con palabras, y sueños que tejían juntos bajo el vasto cielo de las montañas, sus aspiraciones entrelazadas. Él le enseñó la sabiduría de su pueblo, la importancia de la conexión con la tierra, con los ciclos de la naturaleza y con los espíritus ancestrales que guiaban sus vidas, sus voces susurrando en el viento. Le habló de la humildad ante el poder de la naturaleza, de la gratitud por cada regalo que la tierra les ofrecía, desde el agua pura de los arroyos hasta la carne de los animales de caza, de la interconexión de todas las cosas, de cómo cada criatura, cada planta, cada roca tenía un lugar en el gran ciclo de la vida. Ella, a su vez, le mostró la belleza de la vulnerabilidad, la fortaleza que se encuentra al aceptar las propias imperfecciones, la riqueza de una perspectiva diferente, de ver el mundo con ojos nuevos. Le habló de la compasión, de la empatía, de la importancia de escuchar el corazón tanto como la mente, de la sabiduría que reside en la bondad. La aldea, que al principio la había mirado con curiosidad, o incluso con una ligera distancia, comenzó a aceptarla plenamente, a verla no como una extranjera, sino como una de ellos, una parte esencial de su comunidad, una hermana, una hija, una líder. Las mujeres la buscaban para pedirle consejo sobre cómo alcanzar cosas en las estanterías altas de las chozas, o cómo ver más allá de las vallas del campamento para detectar posibles peligros que otros no podían percibir. Los niños, al principio intimidados por su tamaño, ahora la seguían, maravillados por su fuerza, su amable sonrisa y las historias que les contaba sobre los animales y las estrellas. La llamaban Mujer Alta, pero esta vez el apodo se pronunciaba con respeto, con admiración, nunca más con burla, sino con el cariño que se le tiene a una matriarca. Elara finalmente se sentía en casa, no solo en la tribu del Lobo Solitario, sino dentro de su propio cuerpo, un santuario de fortaleza. Había encontrado su lugar en el mundo, un lugar donde su altura no era una carga, sino una cualidad única que la hacía especial, un don que le permitía ver y alcanzar más lejos que otros, que le permitía ser un faro para su gente. Lobo Solitario la había ayudado a ver lo que otros no podían, a encontrar la belleza en lo que antes consideraba una imperfección, a transformar su vergüenza en orgullo, su dolor en alegría, su soledad en amor. Su amor era un faro, guiándola hacia la aceptación plena de sí misma, hacia una vida de plenitud y propósito. Un día, la paz de la tribu se vio amenazada por noticias sombrías que llegaron desde las tierras bajas, traídas por un cazador agotado
que había viajado durante días, su rostro demacrado por el esfuerzo y el miedo. Elara recibió la noticia de su aldea natal. Su padre, Nube Silenciosa, había caído gravemente enfermo, su espíritu desvaneciéndose como el humo de un fuego moribundo, su vida aferrándose a un hilo delgado. Y peor aún, el jefe de una tribu rival, Víbora Sombría, un hombre conocido por su crueldad y ambición desmedida, estaba aprovechando la debilidad de su pueblo para reclamar sus tierras. Víbora Sombría era un depredador, un hombre que no dudaría en usar cualquier medio, desde el engaño hasta la violencia más brutal, para obtener lo que quería. Las historias de sus fechorías se habían extendido por todo el territorio, sembrando el miedo en los corazones de las tribus más pequeñas. La noticia golpeó a Elara como un rayo en un cielo despejado, despertando viejos fantasmas y nuevas preocupaciones. Aunque su aldea la había rechazado y le había causado tanto dolor, seguía siendo su hogar de origen, la tierra de sus ancestros, el lugar donde había nacido, y su padre, a pesar de sus imperfecciones y su fría distancia, seguía siendo su sangre, un lazo que no podía romperse tan fácilmente. Una punzada de lealtad, mezclada con el antiguo dolor de su infancia, la invadió, una mezcla agridulce de emociones. Lobo Solitario, al ver la angustia en los ojos de Elara, su rostro contraído por la preocupación y una sombra de tristeza, no dudó ni un instante. Se acercó a ella, su mano fuerte y reconfortante apretando la de ella, transmitiéndole su apoyo incondicional. «Tu gente es mi gente, Elara», dijo, su voz resonando con la promesa de un juramento sagrado. «Lucharemos juntos. No dejaré que tu padre y tu pueblo sean presa de la malicia y la avaricia de Víbora Sombría. Tu dolor es mi dolor. Tu lucha es mi lucha. Iremos. Y les mostraremos la fuerza de dos espíritus unidos, la indomable voluntad de un pueblo que se niega a ser conquistado». La decisión fue inmediata, tomada sin un segundo de vacilación. Partieron al amanecer del día siguiente. Un pequeño grupo de los guerreros más experimentados y leales, de Lobo Solitario y Elara, su silueta majestuosa al frente. El viaje de regreso a Tierra Roja fue diferente a su partida. Elara no se encorvaba. Caminaba con la cabeza en alto, su paso firme y decidido, sus largos cabellos ondeando ligeramente con la brisa del desierto, un símbolo de su nueva libertad. Sus ojos, antes llenos de timidez y dolor, ahora brillaban con una determinación feroz, una luz interna que reflejaba su nueva fortaleza. No era la misma joven que había partido con el corazón roto y la espalda encorvada por la vergüenza. Había encontrado su fuerza, su dignidad, su propósito, en los brazos de un hombre que había visto su verdadero valor y la había amado por ello. Llevaba en su corazón la certeza de que no estaba sola, que tenía un compañero inquebrantable a su lado. Al llegar a su aldea, encontraron la situación peor de lo que habían imaginado. Víbora Sombría había acampado en las afueras, sus guerreros merodeando con aires de superioridad, provocando a los ancianos, robando provisiones y esparciendo el miedo con sus amenazas constantes, como una plaga. La moral de la aldea estaba por los suelos, un manto de desesperanza cubría a la gente. Nube Silenciosa yacía débil en su lecho, su voz apenas un susurro, su cuerpo consumido por la enfermedad y la preocupación por el destino de su gente, sus ojos apagados por la desesperación. La vista de Elara, tan diferente y fuerte, lo sorprendió, una mezcla de alivio y asombro en sus ojos hundidos. «Elara», susurró, su voz cargada de una emoción que nunca antes había expresado, una mezcla de culpa y orgullo. «Has crecido, te has vuelto una mujer de verdad. Y tu altura parece que te ha servido bien. ¿Quién lo hubiera dicho?». Una punzada de arrepentimiento cruzó su rostro marchito. Elara se arrodilló a su lado, tomando su mano delgada y febril, un gesto de perdón y reconciliación. «He vuelto, padre, y no vengo sola. Tu gente no será pisoteada por el mal. Lucharé por ellos». Lobo Solitario se adelantó, su presencia imponente llenando la pequeña choza, su aura de líder inspirando respeto. Los ancianos y las mujeres de la aldea, al ver a Elara y a los guerreros de las montañas, sintieron una chispa de esperanza encenderse en sus corazones, una chispa que creían extinguida hacía mucho tiempo.
Al día siguiente, Víbora Sombría, confiado en su superioridad numérica y en la debilidad del jefe Nube Silenciosa, exigió una reunión para negociar la entrega de las tierras. Se jactaba de su poder, de la debilidad de Nube Silenciosa y de la falta de un líder fuerte en la aldea de Elara. Su voz era áspera, sus palabras venenosas, llenas de veneno y desprecio. «Esta tierra es nuestra por derecho de conquista», proclamó, su mirada despectiva sobre los ancianos de la aldea, que se encogían bajo su mirada. «Vuestro jefe está moribundo, y no tenéis a nadie que os defienda. Rendid las tierras ahora mismo, y os perdonaré la vida. Os dejaré marchar con lo puesto». Pero Elara, a quien Víbora Sombría ni siquiera había reconocido al principio, tan cambiada y fuerte estaba, se puso de pie, su altura eclipsando a muchos de los guerreros presentes, su sombra extendiéndose sobre el jefe rival, una sombra de justicia. «La tierra de mis ancestros no se negocia con la cobardía y el engaño». «Víbora Sombría», dijo Elara, su voz resonando con una autoridad que sorprendió a todos, incluso a ella misma, una voz que no dejaba lugar a dudas. Cada palabra era un eco de la fortaleza que Lobo Solitario le había ayudado a encontrar. Un eco de las montañas. «Tu ambición te ciega y te consume. Mi pueblo no está solo. Mi compañero, Lobo Solitario, líder de los guerreros de las montañas, está aquí y ha jurado proteger estas tierras con la misma ferocidad con la que el águila protege a sus polluelos, con la misma inquebrantable determinación». Víbora Sombría se rió, su mirada burlona recorriendo a Elara de pies a cabeza, un gesto de desprecio que ella ya no sentía como una herida. «Una mujer y encima una gigante torpe. Se atreve a desafiarme a mí. Víbora Sombría, el conquistador, y un jefe de las montañas, tan valiente como un ratón, se esconde detrás de ella una falda. Esto será fácil. La altura no significa nada cuando el corazón es débil, y la mente está vacía, muchacha. Vuelve a tu choza». Pero Lobo Solitario no se había escondido. Había estado observando, dejando que Elara tomara la iniciativa, orgulloso de la mujer en la que se había convertido, de la voz que había encontrado, de la valentía que irradiaba. Ahora dio un paso adelante, su presencia magnética silenciando las risas burlonas de los guerreros de Víbora Sombría. Su porte era el de un líder nato, un guerrero respetado y temido. «Tu arrogancia será tu perdición, Víbora Sombría», dijo Lobo Solitario, su voz tan calmada como el viento antes de una tormenta, pero con una amenaza implícita que heló la sangre de algunos de los presentes. «Esta mujer a quien llamas gigante tiene un espíritu que eclipsa tu mezquindad. Su altura le permite ver más allá de tu insignificante visión, de tus planes mezquinos. Ella tiene la nobleza en su corazón que a ti te falta. No es una torpe, sino una guerrera de la luz, y su espíritu es tan vasto como las montañas que protegen mi hogar. No la subestimes, pues el rayo cae de las alturas y su impacto es devastador. Sus manos no solo molerán maíz, también doblegarán a quienes intenten dañar lo que ama». La tensión en el aire era palpable, densa como la niebla matutina. Víbora Sombría, acostumbrado a intimidar con sus palabras y su fuerza, se encontró con una resistencia inesperada. Una fuerza unificada que no podía comprender, que lo desconcertaba. Elara, recordando las palabras del Lobo Solitario, aquello que te hacía encorvarte, él la hizo erguirte. Sintió una oleada de poder y confianza recorrerla, una energía que la llenaba. Había planeado algo, una estrategia que no solo demostraría su valía, sino que también humillaría a Víbora Sombría de una manera que él no olvidaría jamás. «Propongo un desafío, Víbora Sombría», dijo Elara, su voz firme, cada palabra calculada para tener el máximo impacto y resonar en la mente de su oponente. No una batalla de sangre, que solo traería más dolor y luto a pueblos que ya sufren, sino una prueba de sabiduría y habilidad, una contienda de destreza. Que nuestros arqueros más hábiles compitan en una demostración de puntería y precisión inigualable. Aquel que demuestre mayor destreza, el que acierte los blancos más difíciles con la mayor exactitud, obtendrá el derecho a estas tierras, y el perdedor se retirará sin mirar atrás. Así, la voluntad de los espíritus se manifestará a través de la habilidad y el mérito, no de la violencia sin sentido
que solo engendra más violencia. ¿Aceptas el desafío, víbora sombría, o tu valentía es tan pequeña como tu visión, y tu orgullo no te permite admitir la posibilidad de la derrota ante una mujer? Víbora sombría, confiado en la superioridad de sus guerreros, que eran conocidos por su fuerza bruta, pero no necesariamente por su precisión en el tiro con arco, y cegado por su propia arrogancia y desprecio hacia Elara, aceptó con una sonrisa altiva, pensando que era una oportunidad para humillarla aún más. No podía concebir que una mujer, y menos una gigante supuestamente torpe, pudiera igualar y mucho menos superar a sus guerreros más avesados. Sin embargo, no sabía el twist que Elara tenía preparado, la sorpresa que le esperaba, el as bajo la manga que cambiaría el curso de su destino. El desafío fue simple en su concepción, pero extraordinariamente difícil en su ejecución. Disparar flechas a objetivos distantes y pequeños, colocados estratégicamente para probar la máxima habilidad y precisión. Los guerreros de víbora sombría se turnaron. Sus flechas volaron con fuerza, pero su puntería carecía de la finura necesaria para los blancos más exigentes. Sus flechas se desviaban por milímetros, o no alcanzaban los objetivos más pequeños y difíciles, frustrando a sus arqueros. Cuando llegó el turno de la tribu de Nube Silenciosa, Elara se adelantó, su figura esbelta y alta destacándose. Contra el cielo azul y el horizonte de las montañas, su presencia imponente. Un murmullo de sorpresa y confusión recorrió la multitud, la gente susurrándose unos a otros. «No he dicho que mis guerreros no participarían». «Víbora sombría», dijo Elara, una sonrisa enigmática en sus labios, sus ojos brillando con una luz que no había pasado desapercibida para Lobo Solitario, que la observaba con una calma orgullosa, sabiendo lo que estaba por venir. «Solo dije que quien demostrara mayor destreza. Y esa persona será yo». Un jadeo colectivo se escuchó entre la multitud, un sonido de asombro y admiración. Las mujeres de su antigua aldea la miraron con incredulidad y asombro, incapaces de creer lo que estaban presenciando, la transformación ante sus ojos. Víbora sombría soltó una carcajada estridente, su voz llena de desdén y burla. «¿Tú? ¿La torpe Elara, la que se caía en la danza del sol? ¿La que apenas podía manejar una olla? Esta es una broma. No tienes el temple ni la habilidad para esto, mujer. Vuelve a tus quehaceres». Pero la broma era para él. Elara había estado practicando en secreto con Lobo Solitario durante meses. No solo la puntería, sino también la meditación, el control de la respiración, la conexión con su propio cuerpo, convirtiéndose en una extensión del arco. Había aprendido a usar su altura como una ventaja insuperable, a tener una vista superior que le permitía calcular trayectorias y distancias, con una precisión asombrosa, a estabilizar su cuerpo de una manera que le daba una precisión inigualable, como si fuera una estatua inamovible. Con calma, Elara tomó el arco y la flecha de un guerrero que se la entregó, sus movimientos fluidos, casi una danza grácil y poderosa. Sus ojos, antes llenos de dudas, ahora estaban enfocados, su mirada como la de un águila que acecha a su presa, penetrando la distancia con una claridad cristalina. Apuntó al objetivo más pequeño, un trozo de tela del tamaño de una moneda, colocado a una distancia asombrosa. La flecha silbó en el aire con una velocidad impresionante y golpeó el centro del objetivo, con una precisión milimétrica, la tela ondeando ligeramente al ser atravesada por el proyectil. Un jadeo colectivo se escuchó entre la multitud, esta vez de pura admiración y asombro. Víbora sombría palideció, su sonrisa desvaneciéndose en una expresión de incredulidad y miedo. Elara disparó otra flecha, y luego otra y otra, cada una dando en el blanco, con una exactitud que nadie había visto antes. No era solo puntería, era una maestría total de la técnica, una danza entre el cuerpo y el arma, una extensión de su propia voluntad. Las flechas parecían guías por un poder invisible, dirigidas por una mano divina. La última flecha que lanzó fue la más espectacular, un golpe maestro que selló su victoria y la humillación de Víbora sombría de una vez por todas. Apuntó a un guijarro minúsculo en la cima de una colina distante, apenas visible para el ojo humano, incluso para los ojos más agudos y experimentados. El viento silbaba,
pero Elara estaba quieta. Su respiración constante y controlada, su cuerpo inmóvil. La flecha voló, y con un tintineo casi imperceptible que sonó como una campanilla de plata en el silencio del desierto. El guijarro se partió en dos, la mitad cayendo a un lado, la otra al otro, un testimonio de su increíble habilidad. La victoria de Elara fue innegable, rotunda, incontestable. La multitud, incluso los guerreros de Víbora Sombría, soltaron un rugido de asombro y admiración, un reconocimiento forzado de su destreza. Las mujeres de su antigua aldea la miraron con asombro, sus rostros reflejando admiración en lugar de burla, arrepentimiento por sus pasadas crueldades y desprecio. Nube Silenciosa, débil como estaba, logró incorporarse un poco en su lecho, una sonrisa de orgullo y una lágrima de alegría en sus labios, viendo a su hija transformarse en una leyenda, Víbora Sombría. Humillado y derrotado en la forma más pública y definitiva, no tuvo más remedio que cumplir su palabra. Su rostro estaba lívido de rabia y vergüenza, su orgullo destrozado. Sin decir una palabra más, recogió a sus guerreros y se retiró, la cola entre las patas, sin atreverse a mirar a Elara a los ojos, su derrota resonando en cada paso, una canción amarga que lo seguiría. La paz había regresado a Tierra Roja, una paz que Elara había ayudado a forjar, no con sangre y violencia, sino con habilidad, con dignidad, con la fuerza de su espíritu inquebrantable. Después de la partida de Víbora Sombría, Elara regresó al lado de su padre. Él la miró con lágrimas en los ojos, su voz quebrada por la emoción y el remordimiento. «Nunca vi la fuerza en ti, hija», susurró, su mano temblorosa buscando la de ella. Un gesto de arrepentimiento. «Perdóname por mi ceguera, por mis palabras duras, por mi falta de fe. Eres más grande de lo que jamás imaginé, no solo en estatura, sino en espíritu, en alma. Has traído la luz de vuelta a nuestra aldea. Has sido nuestra salvación. Ya has demostrado ser la hija que siempre debí ver, la líder que necesitábamos». Elara lo perdonó, no con palabras, sino con un abrazo, un gesto de reconciliación que curó las heridas de años de dolor y malentendidos, de distancia emocional. Su padre se recuperó lentamente, y Elara pasó tiempo con él, compartiendo historias de su nueva vida, de las montañas, de cómo había encontrado su lugar, curando viejas heridas y construyendo un nuevo respeto mutuo. Poco después, Lobo Solitario y Elara se casaron en una hermosa ceremonia al amanecer, con los picos de las montañas como testigos majestuosos, y el sol naciente bendiciendo. Su unión con sus primeros rayos dorados, un símbolo de su nuevo comienzo. Las dos tribus, unidas por el amor de sus líderes, celebraron con cantos y bailes que duraron varios días y noches, sellando una alianza que iría más allá de las palabras y los acuerdos, una unión de corazones y espíritus. La vida de Elara y Lobo Solitario estuvo llena de propósito y alegría. Juntos, lideraron a sus pueblos con sabiduría y compasión, fusionando las tradiciones de las montañas con las de las tierras bajas, creando una cultura rica y vibrante, un legado de armonía y respeto. Elara se convirtió en una líder sabia y respetada. Su altura ya no una burla, sino un símbolo de su visión, su fuerza y su capacidad para ver más allá de lo evidente, para elevarse por encima de las pequeñas mezquindades y los prejuicios. Enseñó a los niños de ambas tribus que la verdadera fuerza no residía en el tamaño o en la apariencia física, sino en el corazón, en el espíritu indomable, en la capacidad de amar y de perdonar, en la dignidad de la verdad y en la bondad. Tuvo hijos con Lobo Solitario, niños que heredaron un poco de su altura, pero que también crecieron sabiendo que su singularidad era una bendición, una característica que los hacía únicos y especiales, destinados a grandes cosas. La historia de la mujer alta se transmitió de generación en generación, una leyenda viviente de cómo aquello que la hacía encorvarse, un líder apache la hizo erguirse para alcanzar las estrellas. Su vida fue un testimonio de que la verdadera belleza reside en la aceptación de uno mismo, en la superación de las adversidades y en la búsqueda de aquellos que ven la luz en tu interior, incluso cuando tú mismo no puedes verla. La paz reinó en sus tierras durante muchos años, una paz forjada en el amor,
El respeto y la valentía de una mujer que una vez fue llamada gigante, pero que encontró su lugar entre las estrellas, liderando con un corazón noble y un alma vasta y luminosa. Cada amanecer el ara salía de su tipi, estirando su cuerpo hacia el cielo, sintiendo la brisa fresca de la montaña en su rostro y el calor del sol en su piel. Ya no se encorvaba. Se erguía alta y orgullosa, una figura imponente contra el horizonte. Un faro de esperanza y fortaleza para su pueblo, un símbolo de resiliencia. Lobo solitario a su lado, la miraba con una adoración que el tiempo no desvaneció, un amor que solo crecía con cada día que pasaba, una llama eterna. Él había cumplido su promesa. Le había ayudado a erguirse, a alcanzar las estrellas, a encontrar la dignidad que siempre había estado dentro de ella, esperando ser descubierta, liberada. Y en cada estrella que brillaba en la inmensidad del cielo nocturno, el ara veía un reflejo de su propio viaje, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la esperanza y el amor siempre puede encontrar su camino, iluminando el sendero hacia un futuro lleno de promesas y bendiciones, un legado de amor y fortaleza para las generaciones venideras. Su historia era una melodía que el viento de las montañas cantaría para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Comenta abajo qué fue lo que más te emocionó y comparte este mensaje con alguien especial. Gracias por ser parte de este camino.